everybody. Welcome to this class. Mi nombre es Iván García Márquez. Seré su facilitador de inglés para este nuevo periodo académico 2022-2023-1. Y cualquier observación, cualquier sugerencia, por favor, hagámoslo a través de la plataforma para dejar evidencia ante la institución de que estamos respetando los canales regulares. Les comento que vamos a tener 5 evaluaciones. Las 4 primeras son una por cada unidad y la última es un club de conversación para, digamos, poner en práctica todo lo que vamos a desarrollar. A continuación les voy a mostrar en pantalla el contenido de cada una de las unidades. En la número 1 veremos cómo presentarse, es decir, dar a conocer nuestro nombre, de dónde somos y a qué nos dedicamos. En la número 2 hablaremos del lugar donde vivimos, trabajamos o hacemos nuestras actividades rutinarias, cuáles son los ambientes, los muebles, el equipamiento y cómo expresar los sentimientos hacia nuestro hogar. La número 3 hablaremos de cómo dar indicaciones para llegar a un lugar. Y la número 4 hablaremos sobre las actividades que realizamos con frecuencia, el uso de expresiones para hacer referencia a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En esta 4ª unidad, cuando hablamos de las actividades que realizamos con frecuencia, vamos a utilizar esos adverbios de frecuencia como siempre, a menudo, casi siempre, ocasionalmente, rara vez o nunca. Esos son adverbios de frecuencia, adverbs of frequency. ¿Me permites el control para, si no nos vamos a cocinar, aunque vamos a ver? Ok, entonces, en la unidad número 1, el tema consiste en presentarnos, es decir, darnos a conocer diciendo nuestro nombre, de dónde somos y a qué nos dedicamos. ¿Por qué es importante comenzar por acá, jóvenes? Porque en algún momento cuando nos presentan a una persona por primera vez, siempre decimos, hola, mi nombre es tal, ¿de dónde soy? ¿A qué me dedico? Y siempre por ahí parte cualquier conversación. Entonces, es vital en inglés aprender a presentarnos. Veremos también cuáles son las expresiones más comunes de decir y cómo responder a esas preguntas que nos formulen. Veremos cómo realizar preguntas y cómo responder a las mismas de forma práctica y sencilla. Y veremos también cuáles son las profesiones más comunes en inglés. También veremos los números del 1 al 20, los colores. Los colores pues son adjetivos, que es para decir de qué color es algo. La oración. La oración es lo importante de conocer de cualquier idioma, y en cualquier idioma una oración se compone de 3 elementos: sujeto, verbo y predicado. Veremos quiénes son los sujetos, que es lo que llamábamos en bachillerato los pronombres personales como I, you, he, she, it, we, you y they. Veremos los verbos, que es importante recordar que el verbo es lo que denota la acción que realiza ese sujeto. Y por último veremos los artículos. Al igual que en español, en inglés hay 2 tipos de artículos: artículos indefinidos y artículos definidos. Un artículo indefinido es necesito un celular. Ese un es indefinido. Pero si yo te digo necesito el celular que tiene el forro en azul, necesito el celular. No cualquiera me sirve, sino este que tengo acá, el que te estoy indicando. ¿Ok? Acá comenzamos entonces a hablar de un pequeño diálogo donde nos va a permitir identificar cómo es la interacción entre 2 personas que se conocen o a través de una tercera presenta a una de ellas. Y aquí hay 3 personas que participan: Jack, Susan y en este caso Tom, que es presentado. Vamos a leerlo. Hello Susan. Hi Jack. How are you? Fine, thanks. Let me introduce you to my friend Tom. Hello, it's nice to meet you. Esta expresión, it's nice to meet you, traduce encantado de conocerte. Sin embargo, si Tom es la primera persona que le dice a Susan, it's nice to meet you, obliga a Susan a que responda, nice to meet you too. No puede decir Tom, nice to meet you too, para que Tom responda, it's nice to meet you. La primera persona, sin importar quién sea, le dice a la otra,
It's nice to meet you obliga a que la otra, en este caso Susan, responda nice to meet you too. Ese es el orden. Y Susan pregunta, what do you do, Tom? I'm a student. What about you? I'm a lawyer. Vamos entonces a repasar este pequeño diálogo. It's nice to meet you. Hello, Susan. Hi, Jack. How are you? Fine, thanks. Un dato importante, jóvenes. El sonido de la TH es como la Z española, la Z de España. Ellos dicen corazón, ellos no dicen corazón. Ellos dicen zapato, ellos no dicen zapato, sino zapato. Por eso que el sonido TH es la imitación de la Z española. Let me introduce you to my friend Tom. Hello, it's nice to meet you. Era lo que yo acá decía. Que la primera persona, que en este caso es Tom, dice it's nice to meet you, obliga a que Susan responda nice to meet you too. No puede ser que Tom sea el primero que diga hello, nice to meet you too, para que Susan responda it's nice to meet you. Nunca. La primera persona, no importa si es Tom o Susan, diga it's nice to meet you, obliga a que la otra persona responda nice to meet you too. Recuerden entonces que cuando yo digo thanks, no es thanks. La TH es una Z española, ¿ok? En inglés, yo siempre digo soy un estudiante. En español yo digo soy estudiante, pero en inglés sí tengo que decir soy un estudiante, ¿ok? Por eso digo I'm a student. I'm a student. Si observas que yo pego la pronunciación de las palabras, eso se llama linking words. Es como pegar una consonante, que en este caso es la M, con la vocal A. Pero la A, curiosamente, se pronuncia como una E, pero una E suave. Por eso yo digo, I'm a student. Nunca vas a escuchar que alguien te diga, I'm a student. I'm a student. Yo pego consonante con vocal. No es vocal con consonante. Yo pego es la palabra que termine con consonante con la siguiente que comience con vocal. Eso es el linking words. What about you? Eso es en inglés británico, pero en inglés americano sería what about you. What about you, porque las T, si solo si hablo rápido, las puedo convertir en R. ¿Ok? Por eso digo what about you. I'm a lawyer. I'm a lawyer. En el Language Focus vamos a explicar la traducción al español del vocabulario que vimos en el diálogo. Hello, hi son dos expresiones que traducen hola. No importa en decir, esta es formal y esta es informal. No, las dos traducen hola. ¿Cuál es la más rápida de pronunciar? Pues la segunda, porque yo estoy diciendo hi, ¿ok? Sin embargo, dependiendo del momento del día, yo puedo utilizar good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches y good night. Ambas traducen buenas noches, pero en inglés, good evening es cuando yo llego a algún lugar y saludo a todo el mundo y digo buenas noches. Pero si yo en inglés llego a algún lugar y digo good night, me van a preguntar, ¿y por qué te vas? Pues hay que tener cuidado. Good evening es cuando llegas a un lugar y saludas a todo el mundo. Si en algún momento llegas a decir good night, es porque te estás despidiendo. Y la gente lo entiende. Pero entonces, por eso digo acá entre paréntesis, antes de irse, antes de irse a dormir. La siguiente pregunta, how are you? Y how do you do traducen lo mismo, ¿cómo estás? How do you do es un carácter formal, cuando por ejemplo vamos a una entrevista de trabajo. Y how are you cuando estamos con los panas, con los amigos, con la familia. Esto es como un lenguaje más de calle y esto es un lenguaje de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, yo no puedo llegar en un trabajo a decirle a un cliente que estoy atendiendo a un cliente o ustedes en el área de turismo, papanita, ¿y usted cómo está? No, sino, disculpe, ¿cómo está? O ¿en qué le puedo ayudar? Pero no, nunca tutearlo o hablándole en ese vocabulario. Cualquiera de estas dos preguntas, how are you y how do you do, se responde fine, thanks. Fine, de bien, thanks. How are you y how do you do traducen lo mismo, solo que esta es informal y esta es formal. Aquí estoy preguntando con verbo to be y aquí estoy preguntando con auxiliar to be does. Vamos entonces a ver acá. Como te decía, how are you y how do you do traducen lo mismo. Si alguien tú escuchas que tú vas a una entrevista de trabajo o estás en tu trabajo atendiendo a un cliente del área de turismo,
no puedes tutearlo con how are you. Así sea tu compadre, tu compinche, no. Lo correcto es how do you do. Tal vez tú dirás, pero es mucha la diferencia. En nuestra cultura no, pero en otras culturas a ellos les gusta mantener la distancia, en el buen sentido de la palabra. La siguiente. Let me introduce you to my friend. Permítame presentarte a mi amigo. Aquí hay que tener cuidado. Aquí dice presentarle o presentarte. Dependiendo si traducimos del inglés al español, tuteando sería presentarte. Si fuera de usted, sería presentarle. ¿Ok? It's nice to meet you. Encantado de conocerlo. To significa también. ¿Y what do you do? ¿A qué te dedicas? Esta pregunta es muy puntual cuando quiero conocer de la otra persona a qué se dedica, cómo se gana la vida. Entonces, es común preguntar eso. Pero si yo ya te conozco, te tengo agendada en el celular y eres mi amiga, entonces yo ya no te voy a preguntar what do you do, refiriéndote a qué te dedicas, sino a qué haces en este momento. No necesariamente qué haces para ganarte la vida, sino qué haces. Tú dices, en clase. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que en inglés la parte práctica es que no podemos traducir palabra por palabra, sino viendo el contexto. ¿Ok? Pero entonces, si ya conozco a la persona y yo le pregunto, what do you do? Le estoy preguntando, ¿qué haces? Si me la están presentando por primera vez y yo te pregunto, what do you do? Te estoy preguntando a qué te dedicas o que me digas cuál es tu profesión. Tengo una pregunta. Ajá. Ahí dice nice to meet you, pero Ajá. cuando usted digo que uno responde, Ajá, sería nice to meet you too. significa lo mismo. Sí, significa lo mismo. Solo que acá yo estaría diciendo, aquí yo estaría diciéndote encantado de conocerte. Pero aquí yo te estoy respondiendo encantado de conocerte también, porque este tú significa también. ¿Ok? Esa es la forma correcta de. Ok, sigamos. Esta pregunta de what do you do se pregunta con auxiliar, pero a juro se tiene que responder con verbo to be. Del resto en inglés, toda pregunta que se haga con verbo to be tiene que ser respondida con verbo to be. Lo que equivale a decir que toda pregunta que te formulen con auxiliar, do o das o cualquier auxiliar debe ser respondida afirmativa o negativamente con el mismo auxiliar. Solo que toda regla tiene su excepción. Entonces, cuando me pregunten, what do you do? Es como que yo te pregunte, escuchar en español, ¿a qué te dedicas? Y tú dices, soy estudiante. Entonces, si entendemos desde el español que es así, entonces, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante. En inglés lo que yo te decía, este artículo indefinido debe señalar, se debe señalar en inglés cuando yo quiero decir que soy un estudiante. Pero entonces yo digo, I'm a student. El language focus es para poder explicar el vocabulario que vimos en este pequeño diálogo. Vamos a hacerlo, si quieres, más bien rápido de una vez. Hello, Susan. Hi, Jack. How are you? Fine, thanks. Let me introduce you to my friend Tom. Hello, it's nice to meet you. La primera persona que le diga a la otra, it's nice to meet you, obliga que la otra responda, nice to meet you too. What do you do, Tom? I'm a student. What about you? Date cuenta de que yo puedo decir, what about you o what about you. Cuando tú observes de que alguien te enfatiza las T, es inglés británico. Cuando la T las convierto en R, es inglés americano. Ustedes dirán, pero Iván, ¿y cómo es eso? ¿Es fácil de captar? Al inicio nos cuesta un pelín, pero en la medida que acostumbramos el oído, es como cuando nos estamos aprendiendo una canción. De tanto escucharlo, ya nuestro cerebro se acostumbra y hacemos el cambio en automático. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando inglés con alguien que es de Europa o asiático, su inglés es británico. Y cuando hablo con alguien que es americano, el cerebro pasa el switch a que la pronunciación sea completamente americana. Van a ver sus diferencias, sí, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver el language focus acá en este momento para mostrarles algo, ¿ok? Y aquí tenemos entonces, hello, hi, traduce hola. Y dependiendo del momento del día, jóvenes, tenemos 4 saludos. Good morning. La W siempre se pronuncia como U, por eso digo good. Good morning. Good afternoon. Good evening. La E es una vocal que a veces no se pronuncia cuando está en la mitad.
Cuando va al final de una palabra, nunca se pronuncia como fine. Se escribe fine, pero se pronuncia fine. La E se escribe, pero es completamente muda cuando está al final de la palabra. Pero cuando está en la mitad, como good evening, nunca me vayan a decir, jóvenes, good evening. Nunca. ¿Qué es lo que pasa? Cuando algún latino pronuncia así es porque el cerebro está acostumbrado a que desde pequeño nos decían en preescolar, ah, de amor.